en Nat Geo. Un evangelio surgió de las arenas de Egipto para retar la descripción del Nuevo Testamento de Judas como villano. Su periplo, desde su descubrimiento hasta su venta y su robo, finalmente llegó a un laboratorio en el cual se confirmó su antigüedad. Ahora sabemos que es un texto antiguo auténtico, pero ¿qué significa para nosotros hoy en día? La mayoría de expertos no cree que un evangelio gnóstico tenga la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Debe el evangelio de Judas dejarse a un lado? No necesito nada más de lo que me proporcionan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiero decir, ¿quién necesita más? ¿Qué más se puede agregar que sea mejor? No puedo imaginármelo. El Evangelio de Judas hace una importante contribución a nuestro conocimiento del gnosticismo del siglo II. Me alegra que esté disponible y no se haya perdido. Pero en mi opinión, el Evangelio de Judas no nos dice nada sobre el Judas histórico o el Jesús histórico, o los factores de principios del siglo I que llevaron a la muerte de Jesús. No creo que el Evangelio de Judas tenga la tradición histórica auténtica de Jesús y Judas. Las personas que desacreditaron estos otros evangelios insisten en que todos son del siglo II o después. Indiscutiblemente, los textos que tenemos son de los siglos III y IV. Lo que no sabemos son las fechas del original. Es imposible saberlo. Casi todos los expertos creen que los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo. Debido a Irineo, sabemos que el Evangelio de Judas existía en el año 180 después de Cristo, pero no tenemos manera de saber cuándo se escribió el original. Decidir cómo se compara el Evangelio de Judas con los Evangelios del Nuevo Testamento puede depender no de la fecha en la cual se escribió, sino de las creencias de cada quien. Es finalmente un asunto de fe, no es un criterio histórico o literario, es un criterio religioso aceptar que estos textos tienen autoridad. Entonces, colectivamente, estos libros son nuestros libros sagrados y tienen una especie de autoridad que sentimos que es dada por Dios. Es un discernimiento de la comunidad en general. Para muchos creyentes, el Evangelio de Judas es todavía herético, una nota de pie de página en la historia. Pero para otros, tiene un mensaje que puede apreciarse al lado de los evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, no es que sean necesariamente opuestos, no es que tengamos que elegir a Marcos o el Evangelio de Tomás o Judas. Los Evangelios de Nag Hammadi y el Evangelio de Judas son enigmáticos, y de hecho quizá no fueron escritos para ser leídos en público, fueron hechos para enseñanza de nivel avanzado, y por lo tanto no tienen la misma función de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Curso avanzado o herejía, el Evangelio de Judas nos obliga a reconocer que originalmente no hubo una sola cristiandad, sino muchas. En gran parte debido a los descubrimientos de evangelios antiguos como el Evangelio de Judas y la biblioteca de Nag Hammadi, los eruditos aprendieron sobre otras formas de cristianismo que no sobrevivieron, que fueron apabulladas y marginadas y finalmente desaparecieron. El valor del Evangelio de Judas se debe primero al hecho de que es una fuente para nuestro entendimiento del gnosticismo. En segundo lugar, es una fuente muy importante para nuestro entendimiento de lo que hizo la iglesia de los primeros tiempos con la figura de Judas. Había algunas personas, como las ha habido a todo lo largo de la historia, que celebraban la existencia de Judas. Estemos de acuerdo o no, encontremos lo interesante o reprobable, es una perspectiva enormemente interesante sobre el tema, que un seguidor de Jesús en el primer movimiento cristiano obviamente creyó que era significativo.
Evangelio de Judas siempre originará debate, pero igualmente revela ciertas verdades irrefutables. Hay personas dedicadas a conservar el pasado, no obstante el esfuerzo. Otras sencillamente quieren beneficiarse. El Evangelio ilumina la diversidad del primer cristianismo y revela que las personas siempre han visto a Dios de diferentes maneras. A medida que se convierte en parte de nuestra historia, nos reta a preguntar, ¿por qué creemos lo que creemos?